Hoy visita mi cocina un 5 Villés de Pro y tengo un reto muy interesante, hacerle un plato únicamente con ingredientes de las 5 Villas. Yo creo que lo tengo fácil porque tiene una despensa a la que no le falta de nada. Vamos a hacer un arroz 5 Villas. Primero de todo, un sofrito de puerro y calçots. Los calçots se suelen usar a la brasa o al horno, pero rara vez se ponen en un sofrito. Molan mucho y dejan una textura muy especial. Vamos a picar bien fino y a pochar en un buen aceite de oliva virgen extra. Y picamos bien finito el puerro. La huerta de las 5 Villas es espectacular y en Egea existe la huerta de Adizip, una asociación que tiene un huerto únicamente gestionado por chavales discapacitados. En las 5 Villas también hay un aceite excelente. Vamos a poner una arbequina de Ribas para hacer el pochado del arroz. Agregamos los calçots y el puerro. Un poquito de sal. Y cocinamos a fuego lento hasta que esto parezca una compota. La comarca de las 5 Villas también es una tierra de buen vino, cómo no. Así que vamos a hacer un truco que a mí me gusta mucho. Para acelerar los sofritos podemos poner un poco de líquido, de agua o de vino, blanco o tinto. En este caso tengo por aquí una garnacha roble que nos va a servir para dejar esto con una textura y un color mucho mejor. Además, lo mejor de todo esto es que le pones un poco al arroz, te pones un poquito tú y cocinas mucho más a gusto por las 5 Villas. Así sí. Uno de los puntos fuertes de su despensa es el arroz. Esta es una variedad llamada Maratelli que nunca falla y va mezclada con boletus. Así que le vamos a poner 2 paquetes. Esta es una de las partes más importantes a la hora de elaborar un arroz. A mí me gusta mucho sofreír el arroz para que pierda esa tonalidad que tiene de blanco mate y se vuelva un poco translúcido. Le aporta un toque extra de sabor y hace que el grano sea más resistente. Nuestro arroz Maratelli ya ha cambiado de tonalidad y ahora lo que hace falta es otra de las claves para un buen arroz. Sin un buen caldo no hay buen final. Tenemos aquí un caldo elaborado con mucha verdura, con huesos de gallina, de pollo y sobre todo con huesos de ternera ecológica de Biota, una ternera espectacular. Vamos a ir añadiendo poco a poco el caldo y como en todo buen arroz cremoso, lo que hace falta es dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Añadiremos poco a poco el caldo sin dejar de remover y cuando la absorba añadiremos un poquito más. Y mientras el arroz se va cociendo poquito a poco y nosotros damos alguna vuelta, vamos a hacer una segunda elaboración. Un arroz no puede ser cremoso si no lleva algún lácteo y en las 5 Villas hay un queso espectacular, concretamente en Biota. Tenemos un queso de oveja increíble. Vamos a hacer una mezcla de unos 150 gramos de crema de queso de oveja, las finas hierbas, ¡guau!, con unos 150 gramos de queso de oveja madurado, un queso seco que se tritura de maravilla. Lo cortamos en trocitos más pequeños. Y lo metemos en una picadora.
Y cuando ya está como un polvo muy finito, lo mezclamos con el queso crema. Cogemos una cuchara y formamos una especie de pasta que se boleará súper fácil. Y en la misma picadora donde hemos triturado el queso, echamos unas deliciosas nueces también de las 5 villas. Trituramos bien fino. Y antes de que se forme una pasta, echamos en un platito. Es fundamental pillarle el punto al arroz. A mí me gusta que esté entero, pero no crujiente, porque si no te salta un diente. Sí que tiene que tener el grano perfectamente entero. Y una vez que lo tenemos listo hay que probarlo para ver si el punto es el correcto. Delicioso. Vamos a ligarlo de una forma un poco diferente. Antes se le ponía a los arroces cremosos nata, pero eran súper pesados. En Italia le ponen muchas veces mantequilla, mantequillas muy ricas. Pero si estamos haciendo un arroz de las 5 villas, ¿por qué no ponerle un poco de aceite de oliva virgen extra? Lo agregamos en el centro a hilo fino y con el almidón del arroz se produce una especie de papilla cremosa y deliciosa que lo deja muy meloso y con un sabor a aceite de oliva espectacular. Removemos todo. Y rematamos. Nos faltan los últimos toques. Pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Mucha gente piensa que la pimienta negra es picante, pero si lo acompañas en una receta que lleva algún tipo de lácteo, la pimienta negra lo único que hace es potenciar los sabores. Mezclamos todo. Y fijaos, esta es la textura. Hay que coger el arroz y dejar que caiga y se deslice poco a poco. Si no cae de golpe, es que tenemos el punto perfecto. Ahora vamos a emplatar y nos faltan 2 toques muy importantes. Ponemos nuestra ración de arroz cremoso, o mejor dicho, meloso porque todavía no lleva lácteos, con los boletus deshidratados. Le vamos a poner encima otro tesoro de las 5 villas. Tuber melanosporum, trufa de invierno, en lascas muy finitas. Es espectacular cómo huele. Y rematamos con nuestra bolita de 2 quesos. Cogemos una cuchara. Intentamos formar una especie de pasta y dejamos caer sobre las nueces. Y ahora ya con las manos la enterramos y le damos forma de croqueta. Ponemos sobre el arroz y dejamos que el calor funda poco a poco para terminar de mezclarlo con una cuchara y que el arroz meloso se convierta en un arroz cremoso de las 5 villas espectacular. Creo que esto ha quedado perfecto. Hombre Santos. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí a degustar lo que has hecho con nuestros productos de la comarca. Espero estar a la altura porque alguien de las 5 villas como tú y con el morro fino que tienes no es fácil de contentar, pero pienso... Bueno, yo voy a ser claro y te diré si me gusta o no. Muy bien. E intentaré notar los productos, pero para esto habrá que quitar la mascarilla, Sí, con permiso. Para esto habrá que quitar la mascarilla. Mira, tienes que mezclar todo, la croqueta, la trufa y el arroz, y entonces se convierte en un arroz cremoso.
Vaya productos tenéis en las 5 villas, ¿eh? Pues la verdad que sí, que tenemos unos buenos productos, buenos productores y queremos darlos a conocer de todos. Muy bien. Bueno, con tu permiso. Llega el momento de la verdad. Exquisito. Soy muy buen comedor, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero exquisito. bien. Exquisito. Con estos ingredientes no podía salir mal, la verdad. Cuéntanos, Santos, ¿por qué deberíamos visitar las 5 villas por si no ha quedado claro? Bueno, la comarca, nosotros llevamos ya tiempo apostando mucho por el turismo. Era un potencial que veíamos que teníamos allí y que siempre faltaba un poco ponerlo más en valor. Y bueno, esto es uno de los atractivos, que es el turismo gastronómico. De allí está puesta en escena o puesta en marcha de vender nuestros productos típicos que tenemos en la comarca. También poner en valor el trabajo que hacen los comercios de cercanía, que es muy importante, y sobre todo en esta pandemia, el trabajo que han hecho. Y luego, bueno, aparte tenemos el turismo de naturaleza, el turismo monumental, en fin. Se podría pasar un fin de semana, incluso una semana entera, sin ningún problema. No falta de nada y lo tenemos a tiro de piedra, todos los aragoneses. Pues la verdad que la comarca 5 Villas, de Zaragoza a 1 hora, de Teruel 2,5, de Huesca a 1 hora, y ahora que solo podemos irnos de Aragón, lo digo así, pero luego, estamos muy cerca del norte de España, a Madrid estamos cerca, en fin. Yo creo que es un buen punto para ir a pasar una semana. Correcto. El aragonés que no haya visitado las 5 villas no tiene perdón porque no sabe lo que se está perdiendo. Pues ahora mismo tiene el momento. Como no se puede salir de Aragón, pues Eso ahora es. vienen unas buenas fechas para ir a visitar la comarca y pasar un día con nosotros. Pues animamos a todos los aragoneses porque la comarca de los 5 villas es, como decís muy habitualmente, un rincón para perderse. Que aproveche, Santos. Muchas gracias.